Hola, 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 ¿cómo están todos? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, de donde quiera que vayan a ver esta transmisión. Una vez más estamos por aquí. Hoy es noviembre 2 del 2025 y le ofrezco desde entrada una disculpa por no haber podido entrar a seguir subiendo reflexión de la palabra. Me disculpan por esa y por muchos más. He estado un poquito ocupadita y entre la fiesta del Eterno y entre cosas personales, pero estamos bien gracias al Rey del Universo. Él me sostiene de su mano derecha. Yo espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, que la paz y la abundancia esté en cada uno de sus hogares. Y una vez más estamos aquí y antes de entrar voy a recitar una plegaria del libro del Sidur. Para empezar, eh, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Poneme los 4 ojos. Ay, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Dios mío, preserva mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. Que mi alma se inmute para quienes me maldigan y que mi alma sea como el polvo para todos. Abre mi corazón a tu Torah y mi alma correrá en pos de tus mandamientos. Y a todo lo que se levantan contra mí para mal, prontamente anula sus consejos, trastorna sus pensamientos. Hazlo en virtud de tu nombre, hazlo en virtud de tu diestra, hazlo en virtud de tu Torah, hazlo en virtud de tu santidad, para que tus amados sean liberados, que tu diestra salve y me respóndeme. Gracias, Padre, usted es bueno y usted es maravilloso, y separada de usted nada podemos hacer. En esta hora le vamos a compartir una pequeña reflexión que nos ayudará a todos. Recuérdese que yo aquí comparto un poco de los trasfondos de cada historia y el tiempo es muy corto para poder desarrollar un tema por completo, pero aquí yo le traigo un poco del trasfondo de cada reflexión que yo traigo aquí y lo comparto con mis experiencias personales. Y el día de hoy vamos a estar trayendo una pequeña reflexión. ¿Por qué los romanos perseguían a los judíos en la antigüedad? Empezamos ya desde entrada. Esa es una pregunta. ¿Por qué los romanos perseguían a los judíos en la antigüedad? Los romanos comenzaron a perseguir a los judíos por varios factores religiosos, políticos y culturales. La tensión de Roma creció porque los judíos se negaban a adorar a los dioses romanos y los romanos acusaron a los judíos de rebelión contra el dominio de Roma. ¿Por qué los judíos se negaban a adorar a los dioses romanos? Una pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué los judíos se negaban a adorar a los dioses romanos? Porque los judíos se consideran una religión monoteísta. ¿Qué significa la palabra monoteísta? Creencia en un solo Dios. Como enseña la Torá en Deuteronomio 6:4, que dice: escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Voy a volver a repetir eso. Los judíos se negaban a adorar a los dioses romanos. ¿Por qué ellos se negaban? Porque el judío es una religión monoteísta
¿Qué significa monoteísta? Creencia en un solo Dios. Entonces, la Torá enseña en Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Voy a hacer un paréntesis aquí. En Deuteronomio 6:4 es la oración de confesión de fe para el judío. O sea, todo judío, el Shema Israel, que es en hebreo y en español escucha, oh Israel, es la confesión de fe del judío. Quiero que lo tengan ahí, pero estamos hablando de que por qué los romanos perseguían al pueblo judío en la antigüedad. Y ya hemos dicho por qué. Entonces, los romanos eran politeístas. ¿Qué significa la palabra politeísta? Significa creencia en varios dioses. Por eso era la persecución que tenían los romanos contra los judíos. Porque los romanos querían que los judíos adoraran todos los dioses paganos que adoraban los romanos. Y el judío se mantuvo firme en su creencia, en su práctica, y decía que no iban a adorar dioses, porque la Torá enseña en adorar un solo Dios, así como dice Deuteronomio 6:4. Seguimos. Los romanos veían el rechazo que los judíos le tenían en no adorar a sus dioses. Era para los romanos era una falta de lealtad y una amenaza, porque los romanos querían que todas las naciones adoraran todos sus dioses. La Torá enseña en los mandamientos en no adorar a dioses paganos. Entonces el judío, como tenía sus leyes, tenía la Torá, ellos no estaban de acuerdo en adorar a los dioses de Roma. Por eso fue que Roma se levantó sin piedad y sin misericordia para perseguir al pueblo judío, para robarle su identidad, su fe, su creencia. Y hubo un grupo de judíos en esa generación que se paró firme y no permitió que los romanos les robaran su identidad, su fe en la Torá, en el Eterno, en el único Dios verdadero, y reconociendo que solamente hay un solo Dios. Seguimos. Los judíos se resistieron a la romanización y a la asimilización cultural, lo cual provocó tensiones con la administración romana. Los romanos buscaban unificar el imperio bajo una sola cultura. Los judíos se rebelaron contra los romanos, lo cual llevaron a varias revueltas, lo cual hubo muchos conflictos, violencia, y entre esos conflictos que Roma tenía con los judíos llevaron a la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70 DC. Dice la historia que Judea era la provincia ingobernable del Imperio Romano. Roma se negaba a ser parte del Judea se negaba a ser parte del Imperio Romano, ya que ellos creían en un solo Dios. El primer contacto directo entre Roma y Judea se produjo en el siglo I, a causa de la sucesión al trono de Judea.
Los romanos, después de que destruyeron el segundo templo, los romanos intentaron reconstruir nuevamente a Jerusalén, pero la mala intención no se le permitió a que ellos construyeran el segundo templo. En pocas palabras, Roma destruye el segundo templo y cuando lo destruye, ellos trataron de construirlo nuevamente, pero en su corazón de los romanos era una intención diabólica para hacer una nueva ciudad pagana. O sea, que la intención de Roma reconstruir a Jerusalén era para una nueva ciudad pagana y así poder ellos ganar territorio de las entradas de las importaciones y exportaciones que el pueblo judío tenía en ese tiempo. Y seguimos. La razón por la cual el pueblo romano quería construir un templo en honor a Júpiter, que era un dios pagano. Los romanos intentaban debilitar y suprimir a los judíos que tenían un fuerte arraigo en la ciudad. O sea, los romanos, aparte de que quería arrancarle su identidad al pueblo judío y su creencia y lo que ellos creían, ellos querían tener, ¿cómo se dice?, gobernar, porque ellos sabían que por donde estaba el pueblo judío, alrededor de Jerusalén, era una ciudad muy, muy importante, donde entraban las importaciones y entraba donde estaba el comercio. Y entonces los romanos querían tomar eso de estrategia para ellos tener acceso a todos esos beneficios que tenían los judíos. A través de la historia judía vemos que los romanos querían despojar a la mala al pueblo judío de su creencia y de su práctica, y en toda la persecución que el judío enfrentaba, ellos se mantenían firmes en su convicción, tal como sucede en el día de hoy. Voy a hacer un paréntesis, que voy a parar un poquito aquí. En el día de hoy vemos que muchas naciones no están de acuerdo y se han levantado en contra del pueblo judío. Y en la antigüedad era Roma que se había levantado en contra del pueblo judío para robarle su identidad y su creencia. En este tiempo vemos que son muchas naciones que se levantan en contra del pueblo judío para despojarlo, desacreditarlo y que ellos no sigan adorando al Dios de la Torá. Y eso lo vemos hoy en día. Seguimos. El judío es el eje de conexión divina con Dios, lo cual debemos aprender. Cuando yo estaba en el cristianismo, en el comienzo, a mí me venían personas y me decían, no, porque los judíos perseguían mataron a Jesús. Y varias personas venían y me decían el mismo cuento y la misma historia. Y yo, como leía un poquito la Biblia, yo leía la Biblia y me interesó saber todo del Eterno, de ese Dios que se me había revelado a mi vida. Y yo le decía a esa persona, vamos a suponer que lo que tú dices sea verdad.
enséñame en la Biblia, yo le decía a esa persona, enséñame en la Biblia, donde dice que nosotros tenemos que perseguir al pueblo judío porque ellos mataron a Jesús, yo le decía. Entonces, en la Biblia no dice que debemos perseguir ni a judíos ni a nadie. Pero en el cristianismo, tristemente y lamentablemente del caso, eso es lo que sucede. Cuando usted no cree como ellos creen, a usted lo persiguen y a usted ya usted se convierte en una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque es así. En el cristianismo ellos no aceptan que ellos no aceptan ni entienden que cada ser humano Dios lo creó de diferente manera. Por lo tanto, cada persona piensa diferente. Yo no pienso igual con otra persona. Yo soy única. Cada ser humano es único. Y cada ser humano piensa como quiera pensar. Y el ser humano piensa de acuerdo a lo que su conciencia, a lo que sabe. ¿Verdad que sí? Y me miraban siempre con los ojos cruzados. ¿Por qué? Porque es que cuando me venían con cosas, yo no me quedaba callada. Yo tenía que decir lo que dije, pero es verdad. En la Biblia no dice que porque, entre comillas, los judíos se dice, esa es la teología que tienen, de que los judíos perseguían a Jesús y lo mataron y lo crucificaron. Cosas que eso no es cierto. Pero ellos creen lo que sus padres de su fe le han enseñado. Y eso es lo que le dice, lo que enseña la fe cristiana, cosas que no es correcta. Por eso yo he dicho siempre que el cristiano tiene la verdad en sus manos, pero no tiene la práctica correcta. O sea, el cristiano tiene la Torá, los manuscritos de la Torá, los manuscritos de la Tanaj, aunque sean mal traducidos o no sean traducidos de la manera correcta, pero tienen los manuscritos de la Torá y de la Tanaj. Pero el cristiano tiene la práctica, no es la correcta. Y pues personas que están de acuerdo y personas que no están de acuerdo. Hay cada quien con su mundo y cada quien con su vaina y cada quien hace lo que le da la gana y cada quien es responsable. Entonces, seguimos. La Torá menciona en Génesis 15:18 por primera vez la promesa que Dios le da a Abraham de conquistar la tierra que le dará a su descendencia. Y esa promesa se amplía y se menciona repetidamente en otros libros, en Éxodo, Número, Josué. A pesar de que los romanos en la antigüedad persiguieron a los judíos para despojarlo de lo suyo, de su creencia, de sus prácticas, de ellos enseñar, porque el Eterno, le guste a quien le guste, el Eterno le ha entregado al pueblo judío la sabiduría para poder enseñar la Torá y la Tanaj para todas las naciones. Y el que verdaderamente quiera caminar agarrado de la mano del Eterno, hay que buscar de la fuente del original para poder entender la Biblia. Porque si no se busca desde el original, no se va a poder entender las cosas que están escritas en la Biblia. Por lo tanto, Dios le ha dado la sabiduría al pueblo judío para que pudiera impartir de la sabiduría de la Torah y de la Tanaj a todas las naciones. Esto no es solamente para los judíos, como muchas personas piensan, que el cristiano piensa que eso es solamente para los judíos. Cada loco con su dilema. Pero en mi convicción, la Torá, la Tanaj, no fue dada solamente para los judíos, fue para todas las naciones. Todos aquellos que verdaderamente deseen caminar agarrados de la mano del Eterno y
conocer a su Abba Padre. Seguimos. Los judíos permanecieron firmes y pelearon y ganaron y se defendieron su fe y su creencia de la persecución que le tenía Roma. Porque hubo matanza, hubo muchos muertos. Y en esa persecución hubo mucha división. Y hubieron gente que tuvieron que salir. O sea, y a pesar de todo eso, el pueblo judío se permaneció convencido en su convicción. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, no importa lo que las voces alrededor le digan, usted tuvo un encuentro con Dios genuino. Y aunque las voces le digan lo que digan a su alrededor, usted dice, no, esta es la Torah, esta es la palabra de Dios. Y el Dios que se me ha revelado a mí, se me ha revelado. Y yo creo que lo que dice la Torah es la palabra de Dios. Y es la única. Entonces, hoy en día vemos cómo las naciones persiguen y las personas persiguen a los judíos y queriendo despojarlo de su fe y de su práctica. Como por ejemplo ver el conflicto que tiene Palestina contra el pueblo judío. Palestina alega que Israel, el territorio de Israel, de Jerusalén, le pertenece a ellos. Y eso es un conflicto que que yo digo que yo no entiendo, porque la Torah está clara. La Torah enseña, y voy a volverlo a repetir, donde dice en Génesis 15:18, el Eterno le da una promesa a Abraham y le dice de conquistar la tierra. Y el Eterno le dice, te voy a dar la tierra, primero conquista la tierra y te la voy a dar por descendencia. Y eso fue una promesa amplia que el Eterno habla en su Torah y en la Biblia cristiana. O sea, hay gente que andan, perdonando la palabra, andan cacareando. Hay cristianos que yo he escuchado que andan cacareando con este conflicto de Israel con Palestina. Adiós, caramba. Y yo me pregunto y digo, pero ven acá, la Biblia no es clara. La Biblia es clara. Somos nosotros las que la distorsionamos para conveniencia de nosotros. Entonces, ahí el Eterno, Dios empieza a hacer un pacto con el patriarca Abraham. Y le dice, ve, conquista la tierra, que te la daré por descendencia. O sea, el judaísmo tiene más de aproximadamente 4,000 años. Y Palestina tiene 1,300, si mi mente no me es infiel. O sea, en la Torá ni en la Biblia habla de Palestina. Y la gente andan opinando. Está bien que la gente tiene derecho a opinar. Pero cuando la gente se empecina, y lo lindo es que yo me quedo y digo, pero ven acá, son personas que se supone que tienen una relación con Dios y que andan opinando, diciendo cosas que verdaderamente ya están escritas aquí. ¿Cómo es que si el Rey del Universo le da una promesa al patriarca Abraham y le dice, ve, conquista la tierra, que te la voy a dar por descendencia a todas tus generaciones? Hello, ¿qué más quieren? Eso uno se lo puede dejar a personas que no leen la Biblia, que no conocen de Dios. Pero a un cristiano que esté opinando del conflicto de Israel, diciendo que Palestina merece
la tierra de Israel. Yo no entiendo no entiendo. Yo nunca entendí esa vaina cuando estaba en el cristianismo. Por eso era que yo cuestionaba muchas cosas. Porque es que la Biblia cristiana decía una cosa y lo que las enseñaban hacían otra y decían otra. Y eso era un conflicto que había en mí. Entonces cuando terminaba yo llegaba a casa y empezaba a cuestionar a Dios, a preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque es que yo no entendía esa vaina. Pero Dios, caray, yo decía, pero la Biblia es clara, la Torah es clara, la Tanakh es clara. Pero cada cabeza es un mundo. La gente piensa lo que le dé la gana y hace lo que le dé la gana. Recuérdese que aquí yo le comparto un poco del trasfondo, porque si yo me pongo a estudiar toda la persecución de Roma contra los judíos, eso no terminamos, eso es de varios días. Así que yo le traigo un trasfondo aquí y está en usted. Si quiere seguir profundizando, váyase a la página judía, donde usted puede conocer, donde verdaderamente ahí se le puede decir paso por paso qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrieron las cosas. Hay otras fuentes, como por ejemplo el profeta Google. A veces el profeta Google no se le puede creer mucho porque el profeta Google miente. Así que váyase a la página judía para que pueda seguir estudiando si es que le interesa. Estudiando y conociendo verdaderamente cómo fue que sucedieron las cosas, las historias y todo lo que ha tenido que enfrentar Israel, el pueblo judío desde el comienzo. Okay? So, aquí yo le comparto un poquitico. El pueblo judío, a pesar de toda persecución, ¿dónde está Roma hoy? Ay, qué lindo Dios. ¿Dónde está Roma hoy? Bien, gracias. No, ni se sabe. Eso se lo dejo de tarea. Busque y googlee dónde está Roma hoy. ¿De qué valió la persecución que le hicieron al pueblo judío en la antigüedad? ¿Quién ha permanecido? El pueblo judío. ¿Y por qué ha permanecido el pueblo judío? Como alguien hace mucho en el centro de rehabilitación me estuvo comentando y me dijo, es que Dios ama mucho al pueblo judío. Y yo le contesté a esa persona, sí, ciertamente es así. Pero ¿por qué Dios ama al pueblo judío? Yo le dije, le pregunté a esa persona. No solamente porque Dios lo ha escogido, sino porque el pueblo judío se ha permanecido en guardar los mandamientos de Dios y en guardar su precepto. Ahí es que está el secreto. Dice Deuteronomio 28. Aquí está la bendición por la obediencia y aquí está la maldición por la desobediencia. O sea, el pueblo judío que practica su fe, que camina agarrado de la mano del Eterno, ellos han caminado en guardando los preceptos y el mandamiento del Eterno. Y por eso Dios lo cubre y lo protege y lo bendice. Y otra persona me dijo, los judíos son las personas de la tierra que son ricos. Y yo le pregunté, ¿y por qué el judío es rico? Le digo, ¿y por qué el judío es rico? Le pregunta a la persona. Dice, porque Dios lo ama y lo protege. Y yo, no, ellos se han sacrificado en cultivar su tierra. Y la persona me dice, ¿cómo así? Sí, porque Dios no lo va a bendecir
si ellos no cultivan ni trabajan su tierra? O sea, cada ser humano tiene que trabajar su tierra. Usted camina en obediencia, Dios lo va a bendecir. Usted no quiere caminar en obediencia, usted camina en sus propios caminos. Esa es la ley de la vida. La ley que estipuló el Rey del Universo aquí. Porque todo lo que Él creó los cielos y la tierra y nos dejó nuestro GPS, que es su palabra. Y estás en mí si yo quiero ser obediente o caminar en mis propios caminos. Porque cuando usted camina en sus propios caminos, uno anda cometiendo 20,000 errores y después no haya ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo andar en la vida. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿de qué le vale a la gente perseguir al pueblo judío? ¿De qué le vale? Le voy a dar, si quiere cogerlo, lo coge, si no también. Vamos a bendecir al pueblo judío. Vamos a orar por el pueblo judío. Porque dice la palabra del Eterno que cuando oramos por el pueblo judío, Dios nos bendice. ¿Y por qué debemos orar por el pueblo judío? Porque el pueblo judío tiene la responsabilidad de orar por todas las naciones. Por eso es que uno no puede maltratar ni humillar a ningún ser humano, ni hablar mal de ningún ser humano. Porque todo ser humano lo necesitamos. La persona que piensa que nosotros no nos necesitamos unos a otros, no sé en qué planeta está, porque no está en el planeta Tierra. Todas las naciones se necesitan unas a otras. Todo ser humano nos necesitamos unos a otros. Por lo tanto, todas las naciones que no son judías, nacidos de madre judía, necesitamos al pueblo de Israel para que ellos sigan orando por todas las naciones y sigan orando por nosotros, la humanidad, para que Dios prolongue su misericordia sobre nosotros. Así que en vez de unirse, hablar lo que no sabe, vamos a unirnos, aunque sea para orar y decirle al Eterno, prolonga tu misericordia sobre tu pueblo Israel. Y ayúdalo para que ellos sigan orando y bendiciendo a las naciones. Le guste a quien le guste, esa es la ley de la vida. Así lo estipuló el Creador de los cielos y la tierra. El pueblo Israel, el pueblo judío, es el eje. Escuche esto, el eje de toda la bendición de todas las naciones. Qué lindo mi Abba Padre. Mi Abba el Padre es hermoso, ¿sabes? Para cerrar, le dejo con este Salmo 24. Vamos a recitarlo. Voy a volver a decir, el Salmo 24 dice, de David Salmo, del Eterno es la tierra y cuanto contiene, el mundo y lo que en él moran. Porque de él sobre los mares la ha fundado y la firmó sobre las aguas. ¿Quién ascenderá a la montaña del Eterno? ¿A quién permanecerá en el lugar de su santuario? El limpio de manos y puro de corazón. Escucha esto, qué hermoso. El que no ha dedicado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Eterno y la justa recompensa del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que a él buscan, el pueblo de Jacob, que requiere tu presencia, Selah. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos, puertas eternas. Entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Eterno, poderoso y valiente. El Eterno, valiente en batalla. Alza, oh puertas,
vuestras cabezas, alzaos vuestras eterna, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es Él? El Rey de gloria. Es Él, el eterno de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Selah. Ay, qué lindo, es hermoso, mi Abba Padre. Salmo 24. Léalo en su casa y edifíquese. Que la paz del Creador esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Amén. El pueblo judío lo protege, lo cuida el Rey del universo, el Creador de los cielos y la tierra. Que la paz del Creador esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Hasta luego. Bye bye. Ay.